Buenos días, mi pregunta es si mi esposo que es creyente pero no está bautizado ni ha hecho compromiso de guardar mandamientos, puede cenar Pesaj junto con mi hijo pequeño y yo. El año pasado guardé de Pesaj solo con mi hijo porque mi esposo se encontraba fuera de casa trabajando, pero este año sí estará, entonces ni creo que acceda a comer pan sin levadura 7 días ya que no ha asimilado las fiestas bíblicas. ¿Qué debo hacer? Bueno, elegimos esta pregunta porque muchas personas, muchos hermanos que han decidido el compromiso de llevar un estilo de vida en Torah, pues sufren lo mismo, pasan por lo mismo, donde no hay una misma sintonía en la familia. Algunos todavía no asimilan los mandamientos del Eterno, la Torah o las fiestas, y por supuesto el caminar que llevamos nosotros llega a ser diferente. Así que esta pregunta, bueno, sería representativa de otras preguntas que también nos hicieron similares, y además seguramente pues podemos coincidir, podemos empatizar con esta situación que nos comparte Elena Vidal, ¿de acuerdo? Bueno, entonces esa es la pregunta. Es importante comprender que Pesaj es una celebración que requiere ser consciente de la importancia del sacrificio del Mesías para liberarnos de la condena del pecado. Comprender cómo la liberación de los israelitas de su esclavitud de Egipto es sombra y figura de nosotros que como creyentes somos libres de la condena del pecado por la sangre del Mesías. Eso es muy importante. Si eso no se comprende, si no se comprende el verdadero significado de Pesaj, entonces se vuelve una celebración cualquiera, una celebración religiosa, si me permites la expresión. Sin embargo, debemos comprender la circunstancia de cada persona. Notemos que aquí hay una circunstancia familiar y que muchas personas están experimentando. Vamos a procurar responder respaldándonos con la escritura referente a este tema. En esencia es: ¿qué hago si mi familia, mi cónyuge, mis hijos, qué hago si ellos no están en la misma sintonía, no tienen el mismo anhelo por la obediencia a los mandamientos del Eterno? Así que vamos a leer un versículo. Acompáñame al Brit Hadashah, pacto restaurado, pacto renovado, o como lo hemos conocido, Nuevo Testamento, específicamente en Romanos 13:10. Acompáñame por favor a Romanos 13:10. Dice lo siguiente. Comparto la escritura y leemos juntos. El amor no hace mal al prójimo. Recordemos que el prójimo más próximo es nuestra familia. Cuando hablamos de la esposa, el esposo, los hijos, ellos son nuestro prójimo más próximo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la Torah es el amor. El cumplimiento de la Torah es el amor. Para quienes caminamos en Torah, debemos comprender que lo más importante para nosotros es el amor y es la unidad familiar. Esto quiere decir que aunque tu esposo no esté bautizado, puedes invitarlo a participar de la cena de Pesaj, porque es importante entender que la celebración en sí es un recordatorio de algo que ya sucedió en nuestros corazones. Nosotros ya recibimos Pesaj en nuestros corazones y lo estamos celebrando cada que está ordenado en las Escrituras. Entonces, puedes invitarlo a participar en Pesaj porque son familia y puedes explicarle el significado de la festividad, puedes explicarle su conexión con el Mesías Yeshua. Una de las formas de evangelizar, de hablar de la Torah a las personas, es por medio del ejemplo, es por medio de la experiencia compartida, y qué mejor que sea en familia. Puede ser una buena oportunidad para que tu esposo aprenda más acerca de las fiestas bíblicas y su importancia. Evidentemente uno tiene que tener comunicación con nuestras familias, tenemos que explicarles por qué para nosotros es importante la celebración de Pesaj, por qué para nosotros es importante la celebración de panes sin levadura. Estamos hablando de nuestra familia, de nuestro prójimo más próximo. Vamos a leer otro versículo del Brit Hadashah aquí en Romanos, pero ahora en Romanos 10:14. Vamos a Romanos 10:14, nos dice lo siguiente: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? Es decir, ¿cómo
¿Cómo esperamos que las personas que amamos invoquen al Eterno si aún no creen en ello? ¿O cómo van a creer en Él si todavía no han oído de Él y de la importancia y de lo que ha hecho en nuestras vidas? ¿Cómo van a llegar a ese punto sin que alguien llegue y les predique? Por eso el Eterno ha puesto convicción en tu corazón y te ha puesto en esa familia para ser de bendición. Algo que debemos aprender cuando buscamos tener una vida en Torah, y esto es muy importante, es que un estilo de vida en Torah implica cierta resistencia. No podemos esperar que las demás personas comprendan la voluntad de Adonai como lo estamos comprendiendo nosotros. Cada persona, aún en la familia, tiene su propio camino espiritual y las decisiones que toman debemos respetarlas, ¿sí? Pero podemos ser una influencia positiva. Puedes orar por tu esposo, puedes ser usada por el Eterno para así llegar a tu esposo y cambiar su perspectiva, no por tus propias fuerzas. Si no quiere comer pan sin levadura, porque esto también sucede, ¿sí? También hay una resistencia todavía más fuerte, ¿sí? En lugar de centrarte en las acciones de tu familia, en las acciones de tu esposo, puedes enfocarte en tu propia observancia de la festividad y así enseñar a tu hijo el significado de Pesaj y a tu esposo por medio del ejemplo. Un versículo que siempre que me comentan respecto a esta cuestión donde uno cree en la Torá, en los mandamientos del Eterno, con la fe puesta en el Mesías Yeshua y el otro no, el cónyuge no. Un versículo muy importante del Brit Hadashah es lo siguiente, 1 Corintios 7:13. Y en lo que buscamos esto, 1 Corintios 7:13, sé que de pronto puede surgir cierta controversia en el hecho de que tu esposo no es bautizado, no hay un compromiso de guardar los mandamientos. De eso se trata, por eso estás en esa familia, para poder ser de influencia positiva con amor a tu esposo. Hay quienes llegan a creer que no debemos invitar a nadie, a un incrédulo, a quien no se ha comprometido, a quien no ha circuncidado su corazón, a Pesaj, pero eso aplica cuando hay que invitar a otras personas. Aquí estábamos hablando del núcleo familiar, y en el núcleo familiar debemos ser una influencia positiva para nuestro cónyuge, para nuestros hijos. El versículo que puede respaldar lo que estoy mencionando es 1 Corintios 7:13. 1 Corintios 7:13 dice: y si una mujer tiene marido que no sea creyente, en este caso puede aplicar esto, no es creyente en los mandamientos, en las fiestas. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Y no nada más hablemos de separación, sino que no lo abandonemos espiritualmente. No se trata de decir, bueno, tú no quieres guardar las fiestas, yo sí quiero, cada quien por su lado, cada quien en su cuarto. No se trata de eso, sino que debe haber una labor de comunicar la importancia de la fiesta. ¿Por qué para ti es importante? ¿Por qué es importante que puedan celebrarlo como esposos? ¿Por qué es importante darle un buen ejemplo en Torah a tu hijo? ¿Sí? No lo abandones. Versículo 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer que es creyente, y la mujer incrédula es santificada en el marido que es creyente, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Los hijos son santos por la labor, por el esfuerzo espiritual que hace por lo menos uno de los cónyuges. Este versículo es muy interesante porque nos dice que la presencia de un cónyuge creyente en Yeshua, creyente en los mandamientos del Eterno, tiene un efecto santificador en el cónyuge que no cree y tiene un efecto santificador en los hijos. Así que como esposa puedes ser una influencia positiva mediante tu testimonio, mediante tu ejemplo, fomentar un ambiente de amor, respeto y comprensión en tu familia pese a las diferencias. Eso puede ser el mejor testimonio para inspirar a tu esposo o explorar más acerca de las fiestas bíblicas eventualmente. Por supuesto, si se trata de la primera, la segunda vez que se celebra la fiesta, comentas que ya lo había celebrado el año pasado, bueno, que no caigamos en estrés o desesperación, sino en fe, en emuná, en que el Eterno puede cambiar los corazones, como ha cambiado tu corazón, como ha cambiado mi corazón.